El Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y bueno, como siempre el hermano Geraldo nos recuerda, estemos orando por todos los hermanos aquí que el Señor está usando, ¿verdad?, para la predicación de la palabra. Y ese punto bien importante que está apareciendo en el boletín también, que el Señor a su tiempo Él va a responder, para que el Señor pueda traer aquí a la congregación un ministro, un pastor conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, para que la iglesia tenga un siervo que el Señor va a poner acá para guiar a la iglesia. Bueno, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él ha instituido pastores en la iglesia. Eso nos dice su palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Sí. Si me hace el favor y nos ponemos de pie. Mire, vamos a leer este pasaje, ya le voy a decir los versículos. Y bueno, usted sabe que siempre hago mención de esto, y bueno, lo menciono porque es una realidad. Una de las cosas que batallamos acá cuando estamos al frente predicando la palabra del Señor es con el tiempo. Y yo espero que si el tiempo nos alcanza, tal vez más adelante podríamos volver. Yo quiero que leamos este texto. Quizás hay cosas aquí que yo quisiera compartir con ustedes, pero bueno, de todas maneras les anticipo que si el tiempo no alcanzara, pues ya será en otra oportunidad, pero quiero que demos lectura a estos versículos, ¿verdad? Y vamos a comenzar Mateo capítulo 9, vamos a comenzar en el versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Y cuando terminemos la lectura, si me hace el favor, nos vamos a quedar paraditos allí y le voy a pedir que incline su rostro, vamos a orar. Y para mí es difícil tener en mi mente estos 20 nombres, ¿verdad? Pero hay alguien, existe alguien para que ninguna cosa es imposible, y ese es para Dios, ¿verdad? Y el Señor conoce el nombre de cada uno de estos hermanos y hermanas, cada familia que está con necesidad, no solamente quizás de salud, sino que otras necesidades. Así es que al final de la lectura vamos a tener un momento de oración y vamos a invocar el nombre del Señor para que el Señor ponga su mano en cada necesidad y cada una de las familias que están acá. Y bueno, usted sabe también, quisiera mencionar este punto, usted sabe que con esto de la pandemia, el enemigo, Satanás, es muy astuto. Posiblemente algunos hermanos de aquí de la congregación, posiblemente su vida espiritual se ha enfriado, a lo mejor ya no quieren venir, pero hay que poner en oración esto también, ¿verdad? Porque lo que nosotros no podemos hacer, el Señor puede. Vamos a comenzar entonces a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a leer comenzando en el verso 35. Una vez más le doy la cita para que no nos perdamos. Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Y a dónde vamos a terminar? Bueno, vamos a terminar en el versículo 15 del capítulo 10. O sea que vamos a entrar en el siguiente capítulo, ¿verdad? Comenzamos en el capítulo 9 y vamos a entrar en el capítulo 10. ¿Estamos listos? Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo,
Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si la casa no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y salid de esa ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Verdad? Fíjese, vamos a orar ahora, pero fíjese bien una cosita ahí, rapidito, ¿verdad? Jesús nos dijo ahí que Sodoma y Gomorra no va a ser castigada, va a ser castigada, pero va a haber un castigo más terrible. Y ahora yo le invito a esto: va a haber un castigo más terrible para el día del juicio. Si esta mañana hay una persona aquí que no conoce a Cristo, piense en eso. Este pasaje dice que viene un día de juicio y que va a haber un castigo. Y este pasaje también más adelante, este capítulo 10 más adelante, dice que el infierno es real. Alguna gente hoy se ríe cuando se le habla del infierno, pero Cristo habló del infierno, ¿verdad? Y en este mismo pasaje Jesucristo dice: no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Esta mañana puede entrar un desarmado por esa puerta con un revólver y me pega 6 tiros a mí. Pero después de eso ya no puede hacer nada. Yo voy a caer muerto ahí. Pero hay alguien que puede hacer algo más. ¿Y quién es ese? Ese es Cristo. ¿Sabes qué puede hacer? Cristo puede mandar mi alma y mi cuerpo al infierno. El único que puede destruir el alma es Cristo. Y en este pasaje del capítulo 10 Cristo lo dice. Vamos a orar. Señor, le damos gracias esta mañana por su palabra. Gracias, Señor, por la bendición. La lectura de su palabra siempre es una bendición. Gracias de nuevo, Señor, porque nos ha permitido este primer día de la semana estar aquí. Le damos gracias que una vez más vamos en obediencia a su palabra, que tiene todo poder, vamos a celebrar la cena, Señor, recordando, como estuvimos recordando el domingo pasado también, damos gracias por la vida de nuestro hermano Daniel, que estuvo aquí, por su predicación, y todos estos eventos que hemos estado recordando. Damos gracias por todo, Señor. Gracias porque usted es el Cordero que vino a morir, usted es nuestra Pascua. Gracias, Señor. Esta mañana nos ponemos en sus manos, que su Santo Espíritu nos guíe. Me uno yo a las palabras del hermano Gerardo, que esta mañana ha dicho que pedimos perdón. Todos nos unimos aquí para pedir perdón por todas nuestras flaquezas, nuestros errores, Señor, porque hemos ofendido muchas veces a su persona y a nuestro prójimo. Perdónenos y ayúdenos, Señor, fortalezcanos con su Espíritu cada día. Ponemos en sus manos las necesidades de cada familia y este grupo de hermanos, Señor, que hay una lista aquí en el boletín que tienen necesidad de salud. Señor, usted es el que sana nuestras enfermedades, usted es el que tiene todo poder. Lo ponemos en sus manos, usted pueda suplir. Hay hermanos que quizás están flaqueando en su fe, desanimados. Bendiga a los matrimonios, bendiga a los caballeros, bendiga a las damas, a los jóvenes, a nuestros niños. Le pedimos oración por esta nación, por los gobernantes, y ayúdenos cada día, Señor, a ser una luz en este mundo, a predicar su palabra y a estar atentos a ella, obedientes, como dice su palabra, a orar que usted pueda mandar obreros para la mies, porque es mucha la mies, Señor, y usted tiene compasión por las almas perdidas, por aquellas ovejas que están perdidas.
En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. 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 Pueden sentarse. Les agradezco mucho y damos gracias al Señor por este tiempo. Bueno, ya hemos leído la palabra, ¿verdad? Damos gracias al Señor por ella. El tema de hoy, como decía hace unos minutos yo atrás, lo podemos, es una oración y lo podemos leer de las dos maneras. El tema de hoy es el poder de la palabra. O si usted quiere, lo puede leer a la inversa, ¿verdad? La palabra de poder, ¿no? Porque ahí estamos diciendo lo mismo, el poder de la palabra y la palabra de poder. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra de Cristo. ¿Quién es Cristo es la palabra encarnada de Dios, ¿verdad? Cristo es Dios. Así es que siempre defendemos esa enseñanza, ¿verdad?, del Evangelio, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y no, como dice la Escritura, no hay otro nombre bajo este cielo en quien podamos ser salvos. Así es que si queremos librarnos del juicio, ese día de juicio que va a venir, no sabemos cuándo, pero está anunciado en la palabra profética de Dios. Cristo lo dijo, va a haber juicio, pero podemos venir a Cristo hoy. Como dice la invitación de la palabra, que si escuchas hoy su palabra, no endurezcas tu corazón. Y el Señor dice, creo que si no recuerdo la cita, allá por Apocalipsis, el Señor dice, he aquí estoy a la puerta, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, que es tu corazón, y el Señor dice, yo voy a entrar ahí, ¿verdad? Y como dijo él, recordábamos este pasaje, el hermano Gerardo estaba recordando este pasaje el domingo pasado. En el último gran día de la fiesta, Jesús, ahí en Jerusalén, en el templo, se puso en pie y dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba, ¿verdad? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Hacía mención acerca del Espíritu que recibimos cuando venimos al Señor. Déjeme decirle, sinceramente, honestamente no pretendo venir a decir aquí quizás una cosa tan nueva, ¿no? Creo que lo que voy a decir muchos de ustedes y quizás la mayoría lo saben, pero déjeme decirle que ninguna cosa en la palabra de Dios es casualidad. En la palabra de Dios no hay ni casualidad ni coincidencia, ¿verdad? Déjeme decirle que vamos a decir que todo lo que sucedió en torno a la vida de Jesús, pasaron dos cosas con esto. ¿Qué fue lo que pasó? O se había escriturado anteriormente, ¿verdad? Repito esto, todos los eventos, todo lo que tuvo, no se le olvide una cosa, que todo el centro de la Biblia es Jesucristo. Y todo lo que tuvo que ver con Cristo, ¿verdad? Todos los eventos o se escrituró previamente por la voluntad de Dios. A sus siervos Él les inspiró para escribir, ¿verdad? Tenemos ahí todo el Antiguo Testamento. O, segundo, o verbalmente se anunció en el momento preciso. Vamos a ver unos ejemplos de eso esta mañana, ¿verdad? Y obviamente hoy también, siglos después, quedó escrito eso también en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, yo quiero que esta mañana, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Vamos a recordar algunos eventos que vamos a decir que yo espero que quizás están un poco frescos en nuestra mente todavía. Vamos a decir, en estos últimos 15 días, como del domingo antepasado para acá, unas 2 semanas, vamos a recordar esos eventos. Y quiero señalarle algo más, antes de que vayamos a la palabra del Señor. Antes de que se me olvide, si su Biblia tiene una cinta, póngale una marca allí en esa cita de Mateo, para que no se le pierda, por si un caso más enseguida volvemos allí, porque vamos a ir a otros pasajes. O si anda un papelito, si anda un separador del libro de Biblia, póngalo ahí que no se le vaya a perder. Decía que antes de ir adelante, ¿verdad? Y reconozco que hoy voy a tener menos tiempo que a menudo, bueno, casi siempre me toca, ¿no? Cuando me toca predicar, pues gracias a Dios estamos ayudando con la cena, entonces se me reduce un poquito el tiempo. Pero quiero mencionar esto que yo dije, que ninguna cosa en la palabra del Señor es casualidad o coincidencia. Quisiera señalar una cosa, que este aspecto de la palabra del Señor no es única, posiblemente hay otras cosas,
Pero es obviamente, pues como ya lo cansé de decirle esto, quizás no podemos verlo todo hoy, ¿verdad? Sabemos que, como hemos escuchado otras veces, el estudiar la palabra del Señor, podemos compararlo así como cuando estamos comiendo. Si a usted allí en su casa le ponen al frente, allí en su mesa de comedor, vamos a decir, un plato hermoso de sopa, usted no se lo va a dar bien solo, ¿verdad? A usted le sirven una cuchara ahí, un cubierto, una cuchara así de sopa, ¿no? Y usted va por bocado a bocado. Bueno, entonces es lo mismo esto. Yo no pretendo esto que yo he mencionado, que no existe una casualidad o coincidencia, es solamente un aspecto de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas que hay muchos otros. La palabra de Dios es infinita y hay muchas cosas maravillosas que aprendemos cada día. Así como dice la palabra de Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Usted no puede decir, no, mire, yo este pasaje ya lo he leído como tantas veces. Siempre es bueno, podemos encontrar. La palabra del Señor siempre está actualizada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es palabra viva. La palabra de Dios es palabra viva. Entonces, conforme va pasando el tiempo, cobra más vigencia. Entonces vamos a ver unos ejemplos. A ver, le dije de las cosas. Busquen su Biblia, Zacarías, el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de esta mañana de estas cosas que estoy diciendo yo, que en la palabra de Dios nada es casualidad, ninguna cosa es una coincidencia, todo el Señor lo manifestó, ¿verdad? Y al ver esto nosotros debemos de descansar nuestras vidas en este poder de esa palabra. ¿Ve? Todo lo que Dios ha dicho se cumple. Ninguna palabra que los profetas dijeron, ¿verdad?, fue tirada al suelo, a tierra. Todo lo que los profetas anunciaron se cumplió. Yo no sé si usted tiene este pequeño dato. Hay aproximadamente, tome nota de esto, y a raíz de esto, muchas personas han venido a Cristo y han reconocido la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Déjeme decirle que hay aproximadamente en la Biblia, en la palabra del Señor, aproximadamente unas 300, oiga bien, 300 citas, ¿verdad?, que referente a Jesús y que se han cumplido, y que otras están por cumplirse también. ¿Ve? Entonces eso nos da un fundamento sólido de la palabra del Señor. Ahora, fíjese bien, hace como unos dos domingos estuvimos recordando ese pasaje que dice la Biblia que cuando Jesucristo ya iba para Jerusalén, que ya iba a encararse con las autoridades, ¿verdad? Estaba Poncio Pilato que le iba a entregar y se iba a lavar las manos, ¿verdad? En aquel tiempo, ahora se han puesto a bromear con eso, dicen que en aquel tiempo había coronavirus, ¿verdad? Por eso Poncio Pilato se lavaba las manos. La gente se inventa tantas cosas. Mire, no fue una casualidad que Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino. Eso no fue una casualidad. No fue una casualidad que Jesucristo, cuando iba camino a Jerusalén y sus apóstoles iban con él y aquellas multitudes que le seguían y todo eso, no fue una cosa que vamos a decir así, no, mire, Jesucristo estaba un poquito cansadito, ¿no? En su condición humana él se sintió cansadito y a lo mejor le dijo a los apóstoles, ¿por qué no me consiguen un burrito por ahí, ¿verdad?, para yo entrar, sentarme ahí y entrar a Jerusalén. No fue casualidad eso. Dios lo había dicho en su palabra. No me cerró la cita. Zacarías capítulo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Yo creo que se me durmieron y me cerraron la Biblia. ¿Qué dice? Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Alguien lo lee? Alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Amén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Gracias, hermano Alonso. ¿Ven? ¿Se da cuenta?
No fue casualidad, no fue que ahí que de repente Jesús, estoy cansadito, ¿verdad? No, hermano, Dios anuncia las cosas y cuando Dios la anuncia, sucede. Nosotros debemos de tener esa certeza, esa fe. No existe en la palabra del Señor cosas de casualidad o coincidencia. El Señor lo ha anunciado y cuando el Señor habla se cumple. Así que nosotros debemos de vivir en ese temor del Señor, sabiendo que su palabra es veraz. Vivimos en un mundo de engaño, vivimos en un mundo de mentira. Yo te digo esta mañana también a ti, joven, ¿verdad? Lo que el mundo te ofrece, la vanidad, todo eso es mentira. Solo hay una verdad y esa es la verdad de la palabra. Una palabra que tiene poder. Ese es el poder de la palabra. Todos ahí en su Biblia, el último profeta que apareció, Juan el Bautista fue profeta, pero antes de que viniera Juan, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y déjenme decirle que del tiempo de Malaquías a cuando apareció Juan el Bautista, hubo un ínterin ahí, o un espacio de tiempo, ¿no? De 400 años, que hubo silencio de la palabra del Señor, hasta que apareció Juan el Bautista en las riberas del río Jordán, predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora estamos hablando que solamente Malaquías escribió su libro por inspiración del Espíritu 400 años todavía antes, y sabemos las profecías de Isaías vivió como en los años, escribió su libro Isaías 600, 700 años, 6, 7 siglos antes de Cristo. Isaías, aquel siervo del Señor, dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Y todo eso se cumplió, no hay ninguna cosa que sea casualidad. Como estuvo dando lectura el hermano Alonso ahí, ¿no? Da voces de júbilo, hija de Sión. He aquí que tu rey viene montado en un pollino. El Señor lo anunció. Ahora, segundo ejemplo, rapidito. ¿Por qué tuvo que ser Jesús ¿por qué tuvo que ser Judas el que entregó al Señor? ¿Por qué no fue algún otro de los apóstoles? ¿Por qué no Mateo? Esta mañana, recuerda, en el pasaje que leímos, dimos lectura al nombre de los 12 apóstoles. ¿Por qué no fue algún otro de esos 12? Mateo relató ahí, ¿verdad? El último nombre que puso fue el de Judas, dice, el que le entregó. Y está hablando en tiempo pasado, porque cuando él escribió su evangelio ya era un hecho que había pasado, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Pero ¿por qué? Bueno, no, eso no fue una casualidad que Judas le entregó. Busque Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Yo mencionaba al principio que algunas cosas fueron escrituradas, especialmente cosas del Antiguo Testamento, pero algunas cosas que sucedieron en el entorno de Jesús con su vida, su obra de salvación, ¿verdad? No fueron cosas de casualidad, muchas de ellas en el mismo momento, ya todo determinado por Dios. Como siempre hemos predicado, sabemos que nuestra salvación es por la gracia de Dios y fue un hecho que Dios ya predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ninguna cosa es casualidad, ninguna cosa es coincidencia. Mateo capítulo 26, ¿ya lo tiene? Amén. Vamos a leer comenzando en el versículo, Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y el Señor les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, el Señor se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle al Señor: Señor, ¿seré yo?
Y el otro decía, Señor, ¿seré yo? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Este hombre sí que, como decimos ahí popularmente, ¿no? Por la boca muere el pez, ¿verdad? Él mismo se condenó. Ya sabemos cuál fue su fin. Pero hermanos, ninguna cosa es casualidad. El Señor prácticamente se lo estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque no hay poder como la palabra de Dios. Y nosotros adoramos a un Dios poderoso que, como recordamos el domingo pasado, y decía nuestro hermano Daniel, ¿qué es esto que estamos celebrando una semana, solo una vez al año, si todos los días son de celebración? ¿Verdad? Porque Él vive cada día y por Él es que nosotros vivimos. Así es, hermano, ninguna cosa, ¿verdad? Este es el poder de la palabra, ¿verdad? Jesucristo le ha dicho, busque el Evangelio de Juan capítulo 6, rapidito ahí, Evangelio de Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Bueno, nos alegra ver a Paul aquí, ¿verdad? Que ha estado fielmente viviendo, este caballero. Y le dije el Evangelio de Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Qué versículo? El versículo Juan 6. Correcto. Que leamos todos juntos el versículo 64, 6:4, versículo 6:4. Acompáñenme, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, ¿qué nos dice este versículo? Ninguna cosa sucede así por el azar. ¿Ve? La palabra de Dios, hermano, no hay ninguna casualidad. El Señor lo sabe todo, ¿verdad? Ahora, fíjese, tercer ejemplo, ya hemos visto dos. Ninguna cosa sucede por casualidad en la palabra del Señor. Déjenme decirle que no fue una casualidad que precisamente tuvieran que pasar 3 veces que Pedro negara al Señor para que el gallo cantara. Eso no fue una casualidad. No fue una coincidencia que de repente la última vez que Pedro dijo maldición, yo ni conozco a ese hombre, entonces el gallo cantó. Eso no es una casualidad, ¿verdad? Porque ninguna cosa hay de casualidad en la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Busque ahí en su Biblia, por favor. Mateo, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer los versículos del 74 al 75. ¿Y qué es todo esto, hermano, que estamos viendo? Todo esto es el poder de la palabra de Dios. Esta mañana estamos hablando del poder de la palabra de Dios. Estamos hablando de esa palabra que tiene todo poder. Imagínense, qué cosa más maravillosa, ¿no? Qué cosa más maravillosa que... Imagínense, nosotros quizás nos puede parecer una cosa tan insignificante, pero imagínense que hasta el canto de un ave, hasta el canto de un gallo está bajo el poder de la palabra de Dios. Para el Señor no hay casualidades. Mateo capítulo 26, vamos a ir al versículo 74. Versículo 7:4. Entonces, versículo 74, Mateo 26, entonces Pedro comenzó a maldecir, y comenzó Pedro a jurar y decir, cuando a Pedro lo acusaban, tú conoces a Jesús, y Pedro maldiciendo dijo, yo no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante,
tú me negarás 3 veces. Hermano, ninguna cosa sucede, todos los eventos que sucedieron en torno a lo que tiene que ver en la vida de Jesús es cosa de casualidad. Y ninguna cosa que pase en nuestra vida para los hijos de Dios tampoco es casualidad, ¿verdad? Porque todo obra para bien en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza de la palabra que Dios, ¿verdad? En los que aman a Dios todas las cosas tienen un propósito y obran para bien. Aunque muchas veces nosotros nos digamos, bueno, qué malo esto, ¿no? Ahora estamos diciendo, oiga, qué terrible es todo esto, ¿no? ¿Cuántos muertos? Millones de muertos en todo el mundo. Pero Dios tiene propósito, hermano, y ninguna cosa está obrando por casualidad. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesucristo, ¿usted recuerda este pasaje? Jesucristo, mire, Jesucristo dijo, ningún pajarillo, ¿qué pasa con un pajarillo? Ningún pajarillo cae a tierra muerto si no es por la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Que ninguna hojita de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Ves? Se da cuenta, no hay ninguna cosa que sea una casualidad en la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, mire, nosotros, un ejemplo más, número 4, nosotros podíamos preguntarnos esta mañana, ¿por qué no fueron 20? O a lo mejor, vámonos al otro extremo, nosotros podíamos preguntarnos, ¿por qué no fueron 50? Pero déjenme decirle que no fue una casualidad que a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Eso no fue una casualidad. Ya se había mencionado algo de eso. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay un pasaje que habla de 30 monedas como salario de 30 monedas de plata. Mire, busque Zacarías capítulo 11. Y voy a pedir un voluntario. Yo creo que es bueno que participemos. El primero que le encuentre, Zacarías capítulo 11, el primero que le encuentre me lee 2 versículos, el versículo 11 y 12, por favor, le pido este favor. Para que... Abre tus puertas y consume el fuego de tu cedro. Aúlla pues sufre porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aquí hay 11, a ver. El 11, 1, 2. A ver, Zacarías capítulo 11 de Zacarías, los versículos 11 y 12. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. ¿Se da cuenta que en la Biblia se hablaba de eso? De esas 30 monedas de plata. No, las cosas, ¿verdad? Todo lo que tuvo que ver con el Señor, ¿verdad? Estas cosas, estamos viendo esta mañana el poder de la palabra del Señor. Mire, el domingo pasado, para los que estuvieron, posiblemente algunos de que están esta mañana no vinieron el domingo pasado, pero el domingo pasado el hermano pastor Daniel nos estaba recordando una expresión de Jesús en la cruz. Que en la Biblia hay una traducción de esa expresión de Jesús, porque según la Biblia dice que esas palabras, porque bueno, usted sabe que Jesús era del pueblo hebreo, ¿verdad? Él era judío, pero Jesús hablaba arameo, y cuando el Señor estaba ahí en la cruz, como estamos recordando algo de esto, ¿verdad? Estos días, estos eventos, por eso al comienzo del mensaje yo les dije, si ustedes están conmigo en clase, yo les dije que parte del mensaje esta mañana es que íbamos a tratar de recordar los últimos eventos que han estado en nuestra mente, y bueno, están todos los años, cuando nos acercamos a este tiempo de Easter, ¿no? Desde que Jesucristo entró, y aquella multitud con palmas de ramas y le tendían ropas así, donde iba pasando el burrito, ¿verdad? Y decían, Hosana el que viene, el hijo de David, ¿verdad? Entrando a Jerusalén. Y vamos a estar recordando todos esos eventos. Y cuando él estaba en la cruz, Jesucristo dijo estas palabras, Elí, Elí, lama sabatani, ¿verdad? Que traducido, ese idioma es arameo, ¿verdad? Y la palabra de Dios traduce eso como dice, Dios mío, Dios mío. Eso quiere decir, Elí, Elí, lama sabatani, fue un clamor de Jesús en la cruz. Elí, Elí, se estaba dirigiendo a su padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel sufrimiento terrible, ¿verdad? Sufrimiento. Y como decía el hermano Daniel,
y nos compadecemos y pensamos, y que pobrecito el Señor, qué gran sufrimiento físico. Pero como predicaba el hermano Daniel el domingo pasado, el sufrimiento de Cristo fue más allá todavía. Si usted se acuerda del mensaje del domingo pasado, yo todavía me acuerdo, verán que ya la memoria me falla. Bueno, déjame decirle una cosa, que busca el Salmo 22. Usted sabe que en el Antiguo Testamento está esa expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en la boca del salmista, y está allí puesta por el poder del Espíritu Santo, está puesta allí por el poder de Dios. Salmo 22, ¿quién quiere leer el versículo 1? Solamente el versículo 1, ¿qué dice ahí? ¿Cómo comienza el Salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso hermano, cuando usted recuerda cuando Jesucristo resucitado se apareció a aquellos dos caminantes que iban para la aldea de Maús, que uno de ellos se llamaba Cleofas, ¿verdad? Después de que el Señor les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer a las cosas, y Jesucristo les dijo ahí que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en todos los profetas mayores y menores, y en los salmos, se tenía que cumplir acerca de él. Esa oración que Cristo dice en la cruz ahí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En boca del salmista, años antes ya había sido dicha, ahí en ese Salmo 22. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque ninguna cosa en la palabra del Señor sucede por casualidad. No hay ninguna coincidencia. Todo lo que Dios dice en su palabra, y nosotros tenemos que confiar, ¿verdad?, en el poder de esa palabra. Tenemos hoy en día promesas. El Señor, esta mañana el hermano Gerardo nos recordaba esa promesa que dice el Señor: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy más que nunca tenemos que confiar en las promesas del Señor, y que Él viene. Ninguna cosa podemos nosotros descansar en todo esto. Muy bien, todavía tenemos ahora las 11:25. Miren, los evangelios, bueno, quiero decirle que el ejemplo anterior es el número 5, vamos al número 6. En los evangelios, ponga cuidado de esto, en los evangelios se nos narra que cuando crucificaron al Señor, el Señor andaba puesto una túnica, así le decían al vestimenta de antes, ¿no? Una túnica. Usted sabe que en este ejemplo, cuando crucificaron al Señor ahí, en los evangelios se nos dice que le quitaron esa túnica. Bueno, y al Señor prácticamente casi lo pusieron ahí, casi desnudo. ¿Ve? Y la túnica que él andaba y todo eso, en los evangelios se dice que la rompieron en 4 pedazos. Y está narrado todos esos eventos de la crucifixión, que dice que echaron suertes sobre sus túnicas. Yo no sé si usaron ese sistema, pero usted conoce los dados. Usted conoce esos cuadritos así, ¿no?, que se echan en un puntito así de plástico. ¿No? Hay gente que juega con eso, ¿no? Esos taúdes que dicen, y juegan hasta dinero, y echan los daditos ahí, ¿verdad? Y después los tapan con esta mano y hacen así, y después en un mantito en el suelo los tiran, ¿verdad? Y si salió el número que tú elegiste, te ganaste si había apuesta de dinero, ¿no? Bueno, pero esos son vicios de pecado. Pero hermanos, echaron suertes. Los soldados romanos, está narrado en la Biblia que echaron suertes. No fue una casualidad eso, de que le agarraron la ropa de Jesús y la agarraron como que era una rifa. Vamos a rifar esta ropa, a ver qué pedazo te toca a ti, de la túnica de este hombre ahí. Quizás hasta le decían loco, que dice que es Dios. Y como blasfemaron contra él, todo el mundo que pasaba por la cruz meneaba la cabeza, ¿verdad? Y dice: bueno, y no es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, que se baje de allí. Y si se baja de ahí, de esa cruz, como aquella cruz que vemos allá, ¿no? Entonces, hasta que se baje de esa cruz, es que vamos a creer en él. ¿Cómo es el corazón de nosotros los humanos, no? Pero como cuando le dijeron al Señor: si tú quieres que creamos en ti, danos una señal. ¿Y qué dijo el Señor? A esta generación perversa, la única señal que le va a ser dada es la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la sepultura, pero el tercer día se levantará. Porque, hermanos, no hay ninguna cosa, ¿verdad?, que sea casualidad.
Mire, por favor, el que tiene su Biblia abierta, no me cierre el Salmo 22. A ver, otro voluntario que me lee el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 28? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se da cuenta que no fue por casualidad que se pusieron a rifar la ropa de Jesús. La túnica de Jesús, que la rompieron en pedazos. El salmista en el Salmo 22 estaba profetizado que eso iba a suceder. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el poder de la palabra. Ejemplo número 7. En los evangelios se nos relata la vida de un hombre. Y hay 3 cosas que se nos dicen de él. Gracias a los hermanos que están leyendo, dando lectura. La primera cosa que se nos dice de este hombre es que se llamaba José. Bueno, eso no es tan extraño, porque en la Biblia habla de muchos hombres y mujeres también, y se da el nombre de ellos. Pero este hombre, tenemos curiosidad por este hombre. Primero nos dice que se llamaba José. La segunda cosa que nos dice es de a dónde era él, de qué ciudad, de qué pueblo. Él era de una ciudad que se llama Arimatea. Y la tercera cosa que se nos dice de este hombre, la tercera cosa, y déjenme decirle una cosa, esto que se menciona que él era de Arimatea, es cierto, en la Biblia hay muchos ejemplos, y cuando se mencionan muchos nombres de hombres o de mujeres, también se nos dicen de a dónde eran, de qué país venían, o de qué lugar eran, de qué ciudad, de qué caserío, de qué aldea. Y esta tercera cosa que voy a decir, también se dice de otras personas en la Biblia, pero este caso que tiene una peculiaridad muy especial. La tercera cosa 3 cosas se dijeron de él. Número 1, se llama José. Número 2, ¿de dónde era? De Arimatea. Y la tercera cosa, y aquí ponga cuidado, como dijo el Señor, el que tenga oídos para oír que oiga, dice que era rico, ¿verdad? Un hombre de mucho dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, déjeme decirle que este punto aquí y tiene que ver con el pasaje que el hermano Daniel estuvo predicando el domingo pasado. Y que me disculpe, hermano Daniel, pastor Daniel, bueno, no está esta mañana aquí, pero que estoy sacando acá su nombre. Él predicó en Isaías 53, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y ahí hay un pasaje en Isaías, ¿cómo dice? ¿Qué dice Isaías? Que con los ricos fue contado. Con los ricos fue contado. Este pasaje que estuvo, hermano, escúchenme, el dueño del sepulcro ese era José. Y otro detalle en la Biblia, déjenme decirle que Jesús lo estrenó. Porque, bueno, no sé si cabe esta palabra, porque la Biblia dice que nadie había sido puesto ahí. O sea que el primer cuerpo que pusieron en ese sepulcro fue el de Cristo. Pero hermano, no es una casualidad. Ya Isaías había profetizado, y dice 2 cosas acerca de la muerte en este que mencionó Lala. Con los ricos fue contado, pero también dice algo más, y es otro ejemplo de que en la Biblia no hay casualidades, todo se cumple. Dice que fue contado con los pecadores. ¿Y a dónde vemos eso en la cruz? No fue casualidad que porque bueno, ese día tenía que pasar. No fue porque tenía que pasar, sino porque se tenía que cumplir la palabra del Señor. No fue casualidad que a la par de Jesús habían 2 inicuos, que habían 2 ladrones. Eso no fue una casualidad, ¿verdad? En los ricos fue en su muerte, y con los pecadores fue contado. Hermano, ninguna cosa es una... ¿Se da cuenta? ¿Cómo se llama todo eso? Eso se llama el poder de la palabra. El poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. A ver, espero no cansarlos. Un ejemplo más. Mire, esta manera como Jesús murió, eso no fue una casualidad, que el proceso de la muerte de Jesús tuvo que morir de esa manera, que después de que a él lo mataron allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso de que quedaron perforadas con los clavos, ¿verdad? Eso no fue una casualidad, no solamente las manos, sino que los 2 pies abajo también, ¿verdad?
Usted sabe, eso está en la Biblia. Antes de que sucediera, está en la palabra del Señor. Salmo 22, rapidito. El Salmo 22, ¿qué dice el versículo 16? Un voluntario o voluntaria que quiera leerlo. Porque perros me han rodeado, han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos ¿Qué pasó, Lalo? Dice, horadarán mis manos y mis pies. Se dijo, hermanos, cientos de... ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes si orarán? ¿Qué daría a entender yo si les pido esta mañana que oraremos aquí algo en esta pared? ¿Qué tendríamos que hacer? Abrir un hueco. Abrir un ahí, ¿verdad? Bueno, por eso es que el Señor le dijo al incrédulo de Tomás, ¿verdad? Mira, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, ¿verdad? Mete tu dedo aquí. Hermano, no fue una casualidad ese que el Señor pasó por ese proceso de esa muerte, ¿verdad? En el devenir del tiempo histórico, Jesucristo murió. En ese tiempo los romanos, ese era uno de los suplicios con lo cual castigaban supuestamente, ¿no?, a los delincuentes. Morir en una cruz era un tormento tremendo, pero todo eso estaba profetizado. No fue una cosa de una casualidad, ¿verdad? Por eso, hermanos, esta mañana en estos ejemplos es que nosotros tenemos que unirnos, ¿verdad? Y poder descansar en el poder que tiene esta palabra, que no hay ninguna cosa que es casualidad, sino que la palabra de Dios es veraz. Nosotros podemos decir como el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Porque no hay poder como la palabra de Cristo. Él es el verbo. Por eso el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, ¿verdad? Y esa palabra es vida y esa palabra es luz, como hemos predicado esta mañana. El poder de esa palabra dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso yo estaba mencionando el himno de las hermanas esta mañana, ¿verdad? Él es el que gobierna toda la creación. ¿Con qué gobierna toda la creación? Con la palabra de su poder, dice el himno, ¿verdad? Por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Y por el poder de esa palabra es que nosotros podemos unirnos también esta mañana y decir juntamente con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque es palabra poderosa, ¿verdad? Para los que se salvan, esto es a nosotros, esa palabra es palabra poderosa, como dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Y un día el poder de esa palabra nos va a levantar a nosotros de la tumba, porque lo dice la palabra en 1 Corintios 6:14, que así como Dios con el poder de su palabra levantó a su Hijo de la tumba, también a sus hijos, a los creyentes, a cada uno de nosotros, un día también nosotros resucitaremos. Lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y qué es todo esto, hermanos? Es el poder de la palabra. Nosotros podemos confiar. Mire, rapidito aquí, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfermamos? Cuando nosotros nos enfermamos, mire, hoy conversaba con el hermano Gerardo. Hoy tengo 9 días de haberme vacunado. Y los primeros 4 días estuve pero molido con esta de Johnson & Johnson, allá en mi clínica. Y bueno, agradezco, como eso decía al principio, que agradezco sus oraciones porque me puse bastante malito, pero doy gracias a Dios y bueno, por lo menos con la gracia de Dios y con sus oraciones estoy resistiendo acá. Pero gracias al Señor. Pero hermanos, quiero hacerle mención esto. Cuando estamos enfermos, muchas veces hay veces que nos dice a un familiar ahí, la esposa, ¿quieres comer algo? No, me siento mal. Hasta el hambre se me ha ido. Ahora mire, el hermano Daniel estaba predicando el domingo pasado que la muerte del Señor fue horrible. Eso fue horrible. Pero es increíble, ¿no? Nosotros podemos ver el testimonio de la palabra esta mañana, que mire, faltaban pocas horas, no vamos a decir días ni semanas, faltaban pocas horas para que Cristo fuera a la cruz, cuando Él en ese pollino entró a Jerusalén.
Y a pocas horas, sabiéndolo él, ¿no? Porque él es Dios y lo sabe todo, sabiéndolo él de ese suplicio que le esperaba ahí, el Señor tuvo el ánimo de cenar con los discípulos. Él dijo, vayan allí y díganle a alguien que necesito su aposento de la casa, y se sentó con los discípulos allí en Jerusalén, y él tuvo el ánimo de comer, tomar el vino. ¿Cómo se llama? Ese es el poder de la palabra de Dios. Se da cuenta. Y no solo eso, hermano, cuando Jesucristo, como hemos recordado estos días, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, montaba en ese pollino, ¿para qué iba para ahí? En parte, bueno, iba a morir ahí, por supuesto, pero ¿qué es lo que estaba sucediendo en esa hora en Jerusalén? Allá había una fiesta. ¿Cuál fiesta era? La fiesta de la Pascua. Y Jesucristo tuvo el ánimo de estar allí y participar de estas festividades. ¿Y cómo se llama eso? Todo eso se llama el poder de la palabra, hermanos. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. El poder de la palabra, ¿verdad? Así es que no te burles esta mañana de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice ella que lo que tú siembras, eso cosecharás. Así es que yo te invito esta mañana a que tengas temor al Señor. La palabra del Señor dice que ella es viva, es eficaz, y ella tiene un filo como de doble filo tiene, es como una espada, ¿ve? Y que traspasa lo más profundo, ¿verdad?, de nuestro ser. Así que no nos podemos burlar del Señor. Y como mencionábamos anteriormente, dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, fuimos renacidos, no de una simiente corruptible, no, en ninguna manera. Nosotros fuimos renacidos de una simiente que incorruptible. ¿Por qué cosa? ¿Qué cosa nos hizo renacer? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por el poder de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso dice el Salmo 33, versículo 6. ¿Usted tiene dudas? El testimonio de la palabra. Por eso Jesucristo en cierta ocasión dijo, ¿saben? En el día del juicio, ¿saben qué lo va a juzgar? Este testimonio. Lo que el Señor hablaba en su palabra. Busque Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Comenzamos en el versículo 23. Mire este testimonio. Mateo capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Vamos a comenzar en el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos, entrando él, el artículo él se refiere a Jesús. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que cuando estaban en la barca se levantó en el mar una terrible tempestad. Tan grande era aquella tempestad que las olas cubrían la barca. Pero el Señor estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le dijeron y le despertaron, diciendo, Señor, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él les preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces el Señor, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que a los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe quién es? Cristo Jesús es Dios. Y su palabra es poderosa. Y por eso él a los vientos, a las tempestades, en otro evangelio dice, enmudece. Y se hizo una grande bonanza. Busque el evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a comenzar en el verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús.
pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se subieron al techo de la casa, y por el tejado, por las tejas de la casa, bajaron el lecho, hicieron un hoyo allí y bajaron el lecho, y pusieron el cuerpo de aquel paralítico delante de Jesús. Y cuando Jesús miró la fe de aquellos hombres, le dijo al hombre paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, reprendiendo, les dijo: ¿qué caviláis vosotros en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decirle a este hombre: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo el Señor al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Y cuáles son esas maravillas? Las maravillas del poder de la palabra de Dios. Jesús dijo a aquel hombre paralítico: levántate, yo tengo poder no solamente para perdonar pecados. Si hay un incrédulo esta mañana, yo quiero decirte esta mañana aquí, solo Cristo te puede perdonar. Él es el que nos ha perdonado a nosotros y a mí, ¿verdad? Cuando yo apenas era un jovencito de 18 años, ahora soy un viejo de 68, y el Señor me alcanzó por su gracia. ¿Ve? El Evangelio de Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11. Con eso terminamos. Tengo algunas dos cositas ahí, pero el tiempo ya se fue. Tenemos que tomar la cena. Gracias por su atención y gracias. Juan capítulo 11. ¿Ya lo tenemos? Versículo 38. Dice la palabra, este es un pasaje muy conocido. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y el sepulcro era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, o sea de Lázaro, le dijo: Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya hiede. ¿Ve? Tiene 4 días de muerto, ya es una podrición eso allí. Y Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. ¿Verdad? Un muerto de 4 días, ya hiede. Pero hay una palabra poderosa que dice: levántate, levántate de entre los muertos. Gloria a Dios. Voy a invitar a los hermanos diáconos, van a ir ahí a su asiento, no se mueve su asiento, los hermanos diáconos van a llevarle el pan y el vino. Vamos a tomar la cena del Señor. Esta es la que corresponde al mes de abril. Si Dios lo permite, lo vamos a volver a hacer en el próximo mes, ¿verdad? Y el próximo mes de mayo, pues es un tiempo de la familia, Día de las Madres. Pueden venir los hermanos diáconos, por favor, y ellos nos ayudan, como siempre. Ellos van a ir a su asiento. Recuerde que no se apresure a comer.